E nele Pare de Sofrer de hoje, uma pessoa a mais que tomou a decisão de parar de sofrer. Incluso, este poder se encontra em suas manos. Em suas manos há o poder para parar de sofrer, que é o poder da decisão. Como se chama você? Señora Virginia. Como le va bem? Hoy, muy bien, gracias a Hoy. Dios. Hoy sí, muy bien. Você sofreu por quantos anos? 16 años más o menos. Como que começou e como que terminou? Y yo empecé de muy chica, a muy temprana edad a sufrir, a conocer el sufrimiento, ¿no? Primero que todo yo era abusada, ¿no? Por un espíritu, ¿no? Durante las noches. Eso empezó a causar un trauma en mi vida, porque yo empecé a alejarme de las personas, a tener depresión a los 5 años de edad, ¿no? A sufrir con miedos, mucho miedo. Yo tenía mucho miedo, ¿no? Porque cada noche que yo me acostaba, ni siquiera era la noche, ya era durante el día. Yo estaba sola en mi casa y yo ya sufría con ese abuso, ¿no? Y lo peor de todo que yo no podía hablarlo para nadie, porque tenía miedo que nadie me crea, que los demás se me burlaran, ¿no? De esa situación. Y así comencé a crecer, ¿no? Con ese trauma que tenía, trauma porque estaba muy mal, estaba quedando muy mal psicológicamente. Mi mamá no sabía, entonces yo absorbía todo eso sola, ¿no? Tenía que lidiar con eso sola. Ahí yo empecé a tener miedo para dormir a la noche, porque tenía miedo que cada noche que yo dormía, ese espíritu me venía a buscar, ¿no? A la noche. Y ahí yo fui creciendo con ese trauma, con ese miedo, ¿no? Y cada vez fue peor. A medida que yo fui creciendo fue peor, porque ahí yo comencé en mi adolescencia, comencé a tener dolores de cabeza constantes, a sufrir con insomnio, ¿no? Parecía que me estaba volviendo loca. Y yo no tenía nadie con quien contar, porque yo tenía miedo de lo que iban a pensar los demás de mí, ¿no? Que yo estaba loca. Tenía miedo que mi mamá me quisiera encerrar en algún lugar, ¿no? Entonces yo empecé a salir a los boliches, ¿no? Con tan solo 11 años de edad, yo ya salía a los boliches. Y así empecé a crecer en la noche. Empecé a crecer en la noche, yo veía cosas, ¿no? Muchas cosas, porque yo salía todos los fines de semana a los boliches. Empecé a fumar a los 14 años, ¿no? Así empezó mi vida, mi adolescencia, conociendo la noche, conociendo personas que andaban en cosas, ¿no? Que no eran buenas. Y bueno, yo empecé a tener depresión porque yo me sentía sola, me sentía una persona fea, ¿no? No había seguridad adentro mío. Ya venía con esos traumas de niña, entonces yo seguía con esos abusos, ¿no? A pesar de ir creciendo, los abusos siempre estuvieron, ¿no? Y yo siempre iba guardando eso, hasta que, bueno, comencé a crecer y empecé a involucrarme, ¿no? con los hombres. Yo comencé a conocer personas, a conocer el alcohol, a probar el alcohol, ¿no? Y a fumar cigarrillos. Yo comencé así, fumando cigarrillos, un cigarrillo, después pasó para un atado de cigarrillo, ya después un atado no me alcanzaba porque yo también sufría de nervios, era muy nerviosa, yo me descomponía, me rajuñaba las piernas, ¿no? Cuando estaba sola me rajuñaba lugares para que nadie me vea, ¿no? Y ahí yo después, como el alcohol y el cigarrillo no me alcanzaban, yo seguí con la marihuana. Y yo empecé a consumir marihuana constantemente, ¿no? Ya no me satisfacía un cigarrillo de marihuana. Yo tenía que ir por 1, por 2, por 3. Y bueno, hasta que llegó un punto que yo conocí a una persona, ahí yo quedé embarazada de mi primer hijo. Era muy chica, tenía 17 años de edad cuando yo quedé embarazada. Me fui de la casa de mi mamá, pasé unos momentos muy feos, porque yo andaba deambulando de un lado para el otro, sin tener ayuda, ¿no? En realidad mi mamá nunca me había echado de mi casa. Yo fui rebelde y me fui sola de mi casa. Yo le dije a mi mamá que yo iba a poder sola. Entonces yo me fui. Y ahí yo empecé a ver muchas cosas malas, ¿no? En la calle, porque yo me iba criando de un lado para el otro, ¿no? Yo llegué a vivir en lugares donde había prostitución, había droga. Había mucha droga, tanto que yo una vez
era tanto el olor a nafta que sentía que yo me descompuse mucho, porque las personas se drogaban con mucha nafta y yo estaba ahí embarazada. Entonces, así fui creciendo, así fue mi vida, solo sufrimiento. El papá de mi primera hija no estaba conmigo, ¿no? Entonces yo quedé sola y totalmente sola. Y bueno, tuve a mi primera hija, después conocí a otra pareja, volví a quedar embarazada, otra vez me quedé sola con mi segunda hija y ahí ya, bueno, ya me descontrolé, si estaba descontrolada, ahí yo me descontrolé totalmente, porque yo empecé a dejar a mis hijas solas, dejaba a mis hijas con mi mamá, por ahí me iba 2 días, le mentía a mi mamá, ¿no? Porque yo fracasé en el amor y bueno, tuve que volver a la casa de mi mamá. Yo ahí tuve que volver a la casa de mi mamá porque ya no tenía lugar a dónde ir, y menos con 2 criaturas. Entonces, bueno, yo le dejaba las hijas a mi mamá y me iba. Maltrataba a mis hijas, ¿no? Porque yo trasnochaba y volvía cansada, con sueño, más la droga que yo tenía encima. Yo empecé a maltratar a mis hijas. Ahí yo dejaba a ellas mucho tiempo sola. Mis hijas me pedían por favor que no me fuera, que no las dejara durmiendo solas. Mi mamá también, ella renegaba mucho conmigo porque yo era muy rebelde, yo ya sentía que había crecido y bueno, yo quería hacer lo que yo quería. A pesar de tener mis 2 hijas, yo me creía una persona que estaba soltera, que no tenía ninguna responsabilidad. Y ahí, a medida que pasaba el tiempo, yo peor me fui involucrando con personas, mucho peor, porque yo llegué al punto de estar en casa de narcotraficantes, ¿no? Que yo no consumía cocaína, pero yo sí fumaba marihuana. Y ahí una vez tuve un problema muy grande, ¿no? Y las personas ahí, yo no sé, solo Dios pudo salvarme ese día, porque era para que yo no estuviera acá hoy. Porque ahí las personas estábamos tan drogados que ninguno conocía a nadie. Y ahí yo pude salir de esa casa. Ahí yo empecé a sentirme muy mal porque yo me daba cuenta que lo que yo estaba haciendo estaba mal, pero yo no podía salir de ahí. Yo no encontraba la solución. Yo sabía que había un Dios, pero no lo encontraba. No sabía dónde estaba ese Dios. No encontraba la solución para ese problema que yo pasaba. Yo empecé a estar depresiva con ataques de pánico, ¿no? No podía ir a trabajar porque yo me subía al micro y me tenía que bajar del micro, porque tenía tanto ataques de pánico que yo tenía miedo de las personas que se encontraban alrededor mío. Y ahí, bueno, hasta que un día conocí a mi actual pareja, ¿no? Pensando que el sufrimiento se iba a terminar. Yo dije, bueno, acá llegó la hora, listo, yo encontré mi pareja, voy a ser feliz ahora. Yo pensaba que todo el sufrimiento iba a terminar ahí, pero no, fue peor, fue peor. Fue tanto lo que sufría que no sabía dónde buscar ayuda. Ahí empecé a concurrir a los curanderos. Llevaba mis fotos para ver si podían hacer algo porque yo ya estaba tan mal sentimentalmente que no sabía qué hacer. Yo soñaba con una familia, para mí, para mis hijas, con la familia que no había tenido nunca. Entonces yo iba a los curanderos y llevaba mis fotos y ellos supuestamente que la bañaban con ruda, hacían cosas, pero bueno, mi vida comenzó a ser peor todavía, peor, porque yo empecé a prostituirme, ¿no? Y antes de conocer a mi esposo, empecé a prostituirme y a andar con hombres casados. Yo quería destruir familias. Cuando yo comencé a ver que mi vida no iba bien, que yo no podía estar con un hombre como yo quería estar, yo empecé a destruir familias, empecé a estar con hombres casados. Nada me satisfacía. Entonces yo quería destruir esa familia. Como yo no estaba bien, quería destruir esa familia, ¿no? Estaba muy mal psicológicamente, con muchos traumas, ¿no? Mis dolores de cabeza constantes siempre aumentaban, siempre estaba con dolor de cabeza, no dormía a la noche porque estaba hasta las 5 o 6 de la mañana despierta y con mucho gastroenteritis. Yo sufría de gastroenteritis por los nervios. Ahí los médicos me daban para que tomara algo, diciéndome que
que se me iba a pasar, ¿no? Pero no, cada vez yo estaba peor. Había adelgazado muchos kilos, ¿no? Por los nervios, yo fumaba mucho y a medida que fumaba no comía y yo iba adelgazando. Así, bueno, así yo conocí a mi esposo actual, el de hoy, ¿no? Pero bueno, yo conocí a él pensando que todo mi sufrimiento iba a terminar y bueno, fue peor, porque yo empecé a aferrarme tanto a él que empecé con muchos problemas de celos. Yo era muy enferma de los celos. Él se iba a trabajar, yo lo seguía, yo le controlaba la ropa cuando llegaba del trabajo, yo le mandaba mensajes, ¿no?, a él cuando estaba en su trabajo, preguntándole qué era lo que estaba haciendo, y yo le decía a él que yo estaba en un lugar, y era mentira, yo estaba en mi casa. Yo le decía, te estoy viendo lo que vos estás haciendo. Y tal cual yo le decía a mi esposo, él estaba haciendo eso. Y él me preguntaba, ¿dónde estaba yo? Yo le decía, mira, estoy en la esquina mirándote. Y era mentira, yo estaba en mi casa. Yo le decía, mira, ahora agarraste un cigarro y estás prendiendo el cigarro. Y él me decía, sí, estoy haciendo eso, me decía él. Entonces, es como que yo estaba tan mal, yo empecé a golpear a él. Fue a tal punto que él tuvo que dejar ese trabajo, porque él no podía más. Él también empezó a estar mal, ¿no? Por mis problemas él empezó a estar mal, a sufrir también. Nosotros en mi casa rompíamos todo. Mis hijas siempre adelante viendo, ¿no?, eso, que nosotros nos poníamos nerviosos. Yo agarraba los golpes a mi esposo. Y bueno, hasta que llegó el día que mi esposo, bueno, se cansó y él comenzó a buscar en otro lado lo que en su casa no encontraba. Él quiso buscar en otro lado lo que yo no le daba, ¿no?, como mujer. Y bueno, él me fue infiel. Él llegó a serme infiel. Ahí yo descubrí a él siéndome infiel. Y bueno, ahí la cosa empeoró. Estuvimos muy mal. Él no se fue del lugar donde estábamos viviendo, pero llegamos a dormir separados, casi un mes y algo. Ahí yo no pude dormir, peor por una noche, porque yo tenía ganas de matarlo a él, ¿no? Yo me quedaba despierta todas las noches, o hacíamos guardia entre los dos, él dormía un rato y yo dormía otro rato, porque yo le decía a él que si él se dormía yo iba a matar a él, que yo iba a terminar con su vida. Pero así como quería terminar con su vida, yo también quería terminar con la mía, ¿no? Porque ya sentía, pensaba que nada tenía sentido, ¿no? Y todos los traumas del pasado siempre estaban rondeando en mi cabeza. Yo pensaba que toda mi vida iba a sufrir sentimentalmente, que no iba a construir mi familia como yo había querido, ¿no?, que no iba a tener más esposos. Yo pensaba que no iba a conseguir ningún marido más. Si yo me separaba, me iba a quedar sola, ¿no? Y bueno, a raíz de eso también comenzaron los problemas económicos, porque mi esposo, a causa de mis celos, él tuvo que dejar un trabajo. A causa de mis celos, él tuvo que dejar un trabajo. Yo le pedía que dejara ese trabajo. Yo perturbaba a él diciendo todos los días, si vos no dejás ese trabajo, yo te voy a echar, te vas a ir, yo me voy a matar. Yo le decía a él que yo me iba a suicidar, ¿no? Entonces él tuvo que dejar ese trabajo. Y ahí, bueno, peor, la situación que comenzamos a vivir. Tuvimos que salir del lugar, de la casa donde estábamos, y fuimos a vivir a un galpón nosotros. Comenzamos a vivir en un galpón que nos prestaron, que un señor guardaba cosas ahí, y bueno, él lo único que tenía para prestarnos era eso, ¿no? Y nosotros teníamos piso de tierra, ¿no? El techo era de chapa y se llovía todo. Yo ahí ya tenía mis otros 2 hijos, porque yo ya había quedado embarazada 2 veces más. Entonces, la casa donde vivíamos, el galpón en realidad, que vivíamos de prestado, se llovía todo. No teníamos lugar a donde estar. Poníamos una cosa por un lado, otra cosa por el otro. Nosotros dormíamos con la luz prendida, ¿no?, porque había ratas en ese lugar. Entonces las ratas se subían arriba de nuestra cama, yo tenía miedo que me muerdan a los nenes, ¿no? Entonces se me metían adentro en la heladera y nos comían lo poco que teníamos para comer, ¿no? Y así, bueno, así vivíamos, en constantes peleas, siempre mis hijas en medio sufriendo, ¿no?, porque veían que nuestro matrimonio, en vez de progresar, cada vez era peor. Cada vez estábamos al límite de separarnos, ¿no? Gracias a Dios nunca nos llegamos a separar, pero siempre estábamos mal como pareja, no teníamos diálogo,
no charlábamos, mis hijos enfermos, porque mi hijo, el menor, siempre estaba enfermo, llevándolo al hospital siempre, por alguna cosa u otra, él siempre estaba con PAF, con fiebre, vivía con fiebre, él era muy flaquito, y bueno, un día llegó a tener una enfermedad que los médicos no me podían decir cuál era, porque ni ellos sabían cuál era la enfermedad. Entonces yo estuve una semana casi internada con él, a él le pasaban suero por vía intravenosa, ¿no?, para bajarle la fiebre, y la fiebre nunca le bajaba. Él había dejado de comer, había dejado de hablar, ¿no?, y él estaba acostado, postrado en una cama. Solamente él estaba acostado. Y ahí los médicos me mandaban a mi casa porque no me podían decir nada de ellos. Ellos me decían que no tenía nada mi hijo, pero él no hablaba, no reaccionaba, no comía, no hacía nada. Así nosotros pasamos mucho sufrimiento. De bueno que tenía. Nada. Vamos aclarar que de bueno não tinha nada. Bueno, quando e como você tomou a decisão de parar de sofrer? Se acuerda lo que eu dije no princípio? Em las manos de uno, em las manos se encontra a decisão que é o poder, a decisão de parar de sofrer. E em seu caso, como e quando você tomou a decisão de parar de sofrer? Cuando concurrí a la primera reunión que me invitó mi mamá, fui invitada por mi mamá. Yo llegué un día viernes, ¿no? Estaba muy mal. Mi mamá me invitó esa vez y yo dije que sí solamente por ir. Ni siquiera, bueno, yo no conocía el lugar, no conocía. Mi mamá, ella me invitó y bueno, yo concurrí con ella. El primer viernes que yo fui, pude dormir a la noche. Yo dormí toda la noche ese viernes. Yo que estaba con insomnio y con dolor de cabeza, yo pude dormir toda la noche. Esa primera vez que yo había ido solamente. Yo al otro día me desperté y no lo podía creer. Yo no podía creer. Yo pensaba, yo no le decía nada a mi mamá, pero yo pensaba esa vez, yo decía, ¿cómo puede ser que pude dormir toda la noche? Porque uma coisa que é sencilla para os demais, que é dormir toda a noite, Sí. para usted era uma coisa impossível. Sí, era imposible para mí, era imposible. Yo no había noche que pudiera dormir toda la noche. No solamente por el insomnio, sino porque yo escuchaba voces, veía bultos, yo tenía que dormir con la luz prendida, ¿no? Porque yo no podía dormir con la luz apagada. Al ver esas imágenes que yo veía, ¿no? Y siempre me llamaban por mi nombre. Entonces yo no dormía, directamente no dormía. Prefería salir y volver a la madrugada, pero para estar supuestamente un rato bien. Pero bueno, cuando yo llegué fue algo, no sé, algo diferente. Es inexplicable lo que se siente, ¿no? Porque ahí uno comienza a ver, comienza a sentirse mejor, ¿no? Y yo quise volver de nuevo. Dije, voy a volver porque yo quería ir por más, ¿no? Quería ir por más. Me costó volver. Me costó porque no fue fácil. Ya a la semana yo había planeado ir toda la semana y como que yo entre mí misma empecé a decir, no, hoy no voy porque estoy cansada, estaba desanimada esa vez que quería volver, pero bueno, yo decidí ir una vez más, ¿no? Y ahí yo comencé a perseverar, ¿no? Lo que más me había llamado la atención cuando yo comencé era el atendimiento que había hacia mí, ¿no? Cómo se preocupaban las personas especializadas en atenderme a mí. Yo veía que alguien se preocupaba por mí. Yo dije, encontré un lugar donde alguien se preocupe por mí, ¿no? Donde yo me sentía sola, me sentía aislada de las demás personas. Eso fue lo que más me llamó la atención y lo que me incentivó a volver de nuevo al lugar, porque yo me sentí contenida, sentí que me sentía bien, que alguien me escuchaba sin reprocharme, sin decirme nada, sin apuntarme con el dedo a pesar de que yo contaba las cosas que yo había hecho. Entonces eso me hizo querer volver y seguir, perseverar. Fue muy difícil para mí, ¿no? Porque era una lucha constante. Cada vez que yo quería volver al lugar, para mí era muy difícil. Pero yo llegaba en contra de mi voluntad, yo llegué primero. Después yo pude llevar a mi esposo,
porque mi esposo al principio no quería saber nada. Él cuando vio el cambio en mí y él empezó a ver que yo estaba mucho mejor, que yo me sentía bien, que ya no era esa persona nerviosa, esa persona maltratadora que lo maltrataba, él también quiso experimentar eso, ¿no? Y gracias a Dios él también pudo llegar. Ahí Dios fue transformando de a poco toda mi vida, ¿no? Toda mi vida fue de a poco y fue con mi parte también. Fue yo poniendo mi parte también. Empezamos a luchar con mi esposo, ¿no? Por el matrimonio, por la familia, que era en lo que más mal estábamos nosotros. Empezamos a restaurar nuestro matrimonio. Ahí nosotros tomamos la decisión de casarnos, cosa que antes nunca habíamos pensado en casarnos. Mi esposo me propuso casamiento y bueno, ahí comenzamos a perseverar siempre yendo a las reuniones, usando la fe, ¿no? Aprendiendo a usar la fe cada día y así perseveramos juntos. Como que se encuentra hoy la vida econômica, la salud, el matrimonio? Bendecidos, totalmente bendecidos. Gracias a Dios nosotros no vivimos más en un galpón hoy. Nuestro matrimonio fue restaurado. Yo dije a Dios, o quita a mi esposo o restaura mi matrimonio completamente. Él restauró mi matrimonio, no quitó a mi esposo, restauró nuestro matrimonio, ¿no? Ahí nosotros luchamos, perseveramos día a día por nuestra familia, por nuestra salud, ¿no? Gracias a Dios, en mi familia no hay problemas de salud. No tenemos, antes que poníamos los pañales a secar al sol para mis hijos, porque no teníamos para comprar pañales. Hoy, gracias a Dios, mi esposo está estable, ¿no? Estamos bien, siempre perseverando en la fe, ¿no? Para seguir por más, para luchar por más. Vida nueva. Vida transformada, totalmente nueva. Parou de sofrer. Paré de sufrir, gracias a Dios. Que Deus la bendiga muito mais. Gracias, igualmente. Amém.